Dicen que lo primero en irse son las cosas pequeñas, los nombres, las llaves, el motivo por el que entraste en una habitación, y al principio me lo creí. Después de todo, tengo 79 años. He vivido toda mi vida en un pueblo cerca de Cuenca. Crié a 3 hijos en la misma casa donde nací y vi cambiar el cielo manchego 1000 veces sobre los campos secos. He visto cómo se desvanecen los vecinos mayores, cómo la edad desgasta hasta a los hombres más orgullosos. Así que cuando empecé a olvidar cosas pequeñas, no me alarmé. Pensé que sería el calor del verano, que todo se volvía más lento bajo el sol. Comenzó una mañana de julio, salí temprano a barrer el patio. Como siempre, antes de que el sol apretara demasiado, recuerdo haber dejado la escoba apoyada contra la pared, entrar a la cocina para preparar café y luego salir de nuevo. Y la escoba había desaparecido, no solo movida, desaparecida. La encontré más tarde en el cuarto de la colada, detrás de la lavadora. Me reí de mí misma entonces. Incluso se lo conté por teléfono a mi amiga Inés. Me dijo: «Ay, Carmen, eso es la edad. No le des importancia». Pero siguió ocurriendo. Perdía las gafas y las encontraba en el frigorífico. Escribía la lista de la compra y la dejaba en la mesa de la cocina. Y al llegar al supermercado, la despensa, no recordaba ni un solo artículo. Aún así, no me alarmaba. Todavía no. Hasta que un día olvidé mi propia cita con el médico. Lo tenía apuntado en el calendario, rodeado en rojo, e incluso puse una alarma en el reloj digital que me regaló mi nieto. Pero de algún modo pasó el día y no me di cuenta. Fue entonces cuando empezó a sentarse el miedo. Me sentaba en el banco frente a nuestra casa y trataba de recordar lo que había hecho esa mañana. A veces me venían trozos, una taza de café a medio tomar, una canción en la radio. Otras veces solo quedaba un hueco en blanco, como si hubiera saltado una página del libro y no pudiera volver atrás. Y Vicente, mi marido desde hace 53 años, me decía que solo estaba cansada. «Tienes demasiadas cosas en la cabeza», decía. «Te preocupas demasiado». Quizá tenía razón. Últimamente había estado leyendo más sobre la demencia. En la familia de mi prima hay varios casos, y he visto lo que le hizo a su madre. No quería eso para mí. No quería olvidar los nombres de mis nietos ni el sabor del pan de aceite de la panadería de la plaza. No quería perder las historias que he llevado conmigo toda la vida, el olor del pelo de mi madre, la risa de mi padre al bailar un pasodoble. Así que pedí cita. Le conté todo al médico. Fue amable, no tenía prisa. Después de unas pruebas, lo llamó deterioro cognitivo leve. Dijo que había un medicamento que podía ayudar a ralentizarlo. Sujeté esa receta como si fuera una cuerda salvavidas. Si empezaba pronto, tal vez pudiera conservar mis recuerdos, tal vez pudiera conservarme a mí misma. No sabía entonces que perder la memoria no sería lo peor. No sabía lo que venía. El doctor Jiménez ha sido mi médico durante casi 20 años. Era joven cuando lo conocí. Justo empezaba su consulta en una pequeña clínica de la calle Carretería, en el centro de Cuenca. Segunda generación de médicos, con una voz suave y unas manos que siempre quedaban quietas cuando una hablaba. Nunca me hizo sentir que tenía prisa. Nunca despreció mis preguntas. Ese día, cuando le hablé de las mañanas olvidadas y de la escoba desaparecida,
No se rió, solo asintió, tomó algunas notas y me preguntó si había notado cambios en mi estado de ánimo, si alguna vez me había sentido desorientada en lugares conocidos, si todavía leía novelas. Sí, respondí. Leo, pero a veces olvido de qué iba el libro al terminarlo. Eso pareció tocarle una fibra. Me preguntó si podía recordar los finales de los últimos libros que había leído. No pude. Recordaba las portadas, incluso los personajes, pero los finales se me escapaban como polvo entre los dedos. Lo llamó deterioro cognitivo leve. Dijo que era común, no una sentencia, no aún, solo una señal. «Todavía estás muy lúcida, Carmen», dijo. «Lo has detectado pronto. Hay una medicación que puede ayudarte. No lo va a revertir, pero puede ayudarte a conservar lo que tienes». Me entregó una receta y apoyó con suavidad su mano en mi hombro. «Has hecho bien en venir». Salí de la clínica con una mezcla extraña de alivio y temor. Me alegraba que tuviera un nombre. Pero los nombres pesan. Guardé la receta en el bolso durante 2 días antes de volver a mirarla. Sentía que al hacerlo admitía algo, que algo dentro de mí estaba empezando a perderse. Vicente no preguntó qué había dicho el médico. Vio la bolsa de la farmacia más tarde y le echó una mirada sin interés. «¿Eso qué es?», preguntó, removiendo su café con la cucharilla. «Pastillas para la memoria», dije, bajando la voz. «Para lo que olvido». No dijo nada durante un largo momento. Luego soltó una risita suave. «Tú no olvidas. Tú solo recuerdas demasiado». No entendí lo que quería decir entonces. Sonaba a broma. Sonreí porque no quería discutir. Así era con Vicente. Mantener las cosas tranquilas, evitar el conflicto. Las pastillas eran pequeñas, ovaladas, de color rosa. Las puse en un cuenco de cristal junto al cepillo de dientes. Empecé a tomarlas cada mañana después de cepillarme, después de dar de comer a las palomas que se posaban en la cornisa. Y poco a poco noté algo diferente. No de la noche a la mañana, pero sí con el tiempo. La niebla comenzó a disiparse. Podía leer una novela de principio a fin y recordar el final. Recordaba las citas médicas, las listas de la compra, incluso dónde había dejado la taza de café. Me sentía más firme, sentía que volvía a ser yo, pero también empecé a observarme con más atención, no solo para ver si olvidaba, sino para ver cuándo volvía el olvido, porque incluso entonces algo me decía que había una sombra esperando al borde de esa claridad, algo para lo que todavía no tenía nombre. Siempre he sido una mujer de rutinas. Me dan paz, sobre todo en una casa como la nuestra, construida en los años 50, llena de crujidos y esquinas que se mueven con el viento manchego. Así que cuando empecé con la medicación, hice de ello un ritual. Cada mañana, después de cepillarme los dientes, me acercaba a la ventana de la cocina y descorría la cortina de encaje, dejando que la luz bañara los azulejos. Allí estaba mi caja de madera, la que Vicente talló hace décadas, durante un invierno en el que apenas había trabajo. Dentro, mis botes de pastillas, ordenados por tipo y horario. La pastilla para la memoria iba a la izquierda, junto al pequeño cuenco de cerámica donde dejaba mi anillo de boda al fregar los platos. Nunca tomaba mis pastillas sin agua y una oración.
un hábito que heredé de mi madre, que siempre murmuraba que me haga bien antes de tragarse nada, que me haga bien. Ese verano me sentía un poco más entera cada día. Caminaba hasta el buzón sin olvidar qué carta quería enviar. Llamaba a Inés por las tardes y le contaba historias sin perder el hilo. Incluso me sorprendí tarareando mientras doblaba la ropa, canciones que no pensaba desde hacía años. Mi mente parecía un jardín comenzando a florecer otra vez, con cautela, pero viva. Vicente no decía mucho al respecto. Nunca preguntó si las pastillas funcionaban, pero me observaba desde la mesa de la cocina mientras cortaba fruta o leía en voz alta las esquelas, como siempre hacía. A veces soltaba esos gruñidos suaves, los de cuando estaba de acuerdo o no con algo, y una nunca sabía con cuál. Estábamos casados desde hacía tanto que el silencio se había vuelto nuestro idioma. Ya no esperaba dulzura. Hacía años que no bailábamos, que no nos cogíamos de la mano desde mi última estancia en el hospital, pero funcionábamos. Yo cocinaba, él conducía, veíamos las noticias locales y discutíamos sobre si el ayuntamiento arreglaría algún día los baches de la calle Colón. No era amor como cuando éramos jóvenes, pero era algo familiar. Una tarde lo sorprendí mirando mi caja de pastillas. Solo eso, mirándola. Tenía las manos cruzadas sobre el vientre, la boca apretada. Le pregunté si pasaba algo. Negó con la cabeza. Se levantó lentamente, gruñendo como siempre hacía, y se marchó sin decir palabra. Esa noche soñé con mi padre. Estaba en el patio de la casa vieja, pelando nueces, tarareando una canción que no pude reconocer. En el sueño me miró y dijo: «Recuerda lo que importa, hija». Me desperté antes del amanecer y me quedé junto a la ventana de la cocina, viendo cómo las estrellas se apagaban detrás de las montañas. Tomé mi pastilla con un vaso de agua y susurré: «Que me haga bien». Y por primera vez en mucho tiempo creí que sí lo haría. Era finales de julio cuando sentí la primera grieta en la rutina. El sol ya apretaba antes del mediodía, horneando las aceras y colándose por las ventanas como un espíritu inquieto. Había planeado preparar arroz con pollo ese día. Marta iba a venir con los niños, pero al abrir la despensa, el arroz ya estaba cocido, la olla aún caliente sobre la cocina. Me quedé allí de pie durante lo que pareció una eternidad, intentando recordar haberlo hecho. No pude, ni un solo momento. Todo el acto, lavar el arroz, hervirlo, había desaparecido. Me senté a la mesa de la cocina y me froté las sienes. Mi mente se sentía blanda en los bordes, como una foto que pierde su marco. Fui a revisar mi caja de pastillas y fue entonces cuando lo vi. La pastilla aún estaba allí, intacta. Me quedé mirándola, con el corazón acelerado. Estaba segura de haberla tomado. Siempre lo hacía. Y sin embargo, ahí estaba, desafiándome en silencio. Cuando Vicente entró, le pregunté, tratando de sonar natural: «¿Viste si tomé mi medicina esta mañana?». Ni siquiera levantó la vista del periódico. «Tal vez ya la tomaste. A veces te olvidas, cariño». Lo dijo con tanta dulzura, tan natural, que casi le creí. Tal vez la tomé y olvidé haberlo hecho. Eso era lo que el médico había advertido, ¿verdad? Pero aún así, algo me picaba por dentro. Empecé a notarlo más seguido.
pastillas que desaparecían, tardes borrosas, conversaciones telefónicas que juraba haber tenido y que otros decían no haber ocurrido. Una vez dejé la puerta principal abierta de par en par. Un vecino llamó a mediodía para avisarme. Ni siquiera me había dado cuenta de que había salido. Cada vez que pasaba, me sentía un poco menos segura de mí misma. Comencé a llevar un cuadernito junto a la cama. Anotaba la hora en que tomaba la medicina, qué ropa llevaba ese día, con quién hablaba. Era una manera de aferrarme a algo sólido, pero incluso así, había huecos que no podía explicar. Vicente empezó a insistir más en que estaba olvidando demasiado. «Estás peor, Carmen», dijo una vez, cuando no recordaba si habíamos pagado la factura de la luz. «Quizá necesitas más ayuda que esa pastillita». Asentí, aunque tenía las manos apretadas con fuerza sobre el regazo. No me gustaba cómo lo decía, no las palabras en sí, sino cómo me miraba al decirlas, como si intentara hacer que algo fuera verdad solo con decirlo. Una tarde encontré a Vicente demasiado cerca de mi caja de pastillas, las manos cruzadas detrás de la espalda, como si no quisiera que viera lo que estaba haciendo. Le pregunté qué hacía. Sonrió despacio, con esa calma que a veces me inquietaba. «Solo estoy revisando la encimera», dijo, y se fue sin más. Esa noche no pude dormir. El calor pegajoso se aferraba a las paredes y el zumbido del ventilador sonaba más alto de lo habitual. Me quedé mirando el techo, con la sonrisa de Vicente clavada en el pecho como una espina. Algo no iba bien. No sabía cuánto había olvidado o qué cosas no debía haber olvidado nunca. A la mañana siguiente, la botella de las pastillas tenía cinta adhesiva alrededor del tapón, cinta gruesa y brillante como la que Vicente usaba en el garaje para embalar piezas y enviarlas a su primo en Tomelloso. Me quedé paralizada al verla. La toqué despacio. No era algo que yo hubiera hecho. Nunca usaba cinta cerca de los medicamentos. Ni siquiera guardaba ese tipo de cinta en los cajones de la cocina. La quité lentamente, con las manos temblorosas, y la dejé sobre la encimera como si pudiera estallar. Me tomé la pastilla con agua, pero me dejó el estómago revuelto. Cuando Vicente entró a la cocina, no dije nada de inmediato. Solo lo observé. Se movía como siempre, sin apuro. Se sirvió café, se rascó el cuello, se sentó en la mesa como si nada hubiera pasado. Yo fingí lavar un plato que ya estaba limpio. Entonces pregunté en voz baja: «¿Pusiste cinta en mi bote de pastillas?» Él levantó la vista con una expresión confusa. «¿Qué? El bote. Esta mañana tenía cinta pegada». Frunció el ceño, movió ligeramente la cabeza. «Tal vez tú la pusiste y lo olvidaste». Otra vez, esa frase, ese tono. No lo decía con preocupación, lo decía como si ya fuera cierto, como si el olvido fuera una carga solo mía, sin importar la verdad. No discutí. Asentí lentamente y volví al fregadero, pero algo dentro de mí cambió en ese momento. Ya no era solo duda, era miedo, un tipo de miedo que no había sentido en todos nuestros años juntos. El tipo de miedo que nace cuando el mundo, tu realidad, empieza a inclinarse y te das cuenta de que quien duerme a tu lado no solo te observa caer, quizás te está empujando. Esa noche escondí la pastilla detrás del tarro de pimientos secos en la despensa. Puse un recordatorio
en mi viejo móvil y me la tomé después de que Vicente se acostara. No se lo conté a nadie, aún no, pero empecé a escribir más, no solo horas y fechas, también pensamientos, sentimientos, detalles pequeños que él pudiera negar después, porque si no me aferraba a ellos, ¿quién lo haría? Y si no podía confiar en mi propio marido, ¿qué más había olvidado que no debía? Nos mudamos a esta casa en la calle de los Álamos en el verano del 1972. Yo tenía 26 años, embarazada de nuestro segundo hijo, y el barrio todavía tenía árboles frutales en los patios delanteros y portones siempre abiertos. Entonces, Cuenca parecía más pequeña, más tranquila. Podía ir andando a la panadería sin cerrar la puerta con llave. Todos conocían los nombres de los demás. Y Vicente, él aún tenía esa dulzura joven que hacía reír a mis hermanas cuando lo llevé a casa por primera vez. La casa era modesta, 2 habitaciones, paredes de yeso blanco, un porche con pintura descascarada que siempre dijimos que arreglaríamos y nunca hicimos. Pero era nuestra. Criamos a nuestros hijos aquí. Celebramos cada Nochebuena en esa misma mesa con las patas cojas. Mantuve las cortinas bordadas por mi madre colgadas en la cocina, igual que el primer día. Cada baldosa, cada grieta en la pared guardaba una memoria, alguna versión de lo que fuimos. Con el tiempo, los años endurecieron las cosas. Vicente cambió después de que lo despidieran de la fábrica. Aceptó trabajos sueltos, chapuzas, pero algo dentro de él se apagó. Se volvió un hombre de pocas palabras, y esas palabras perdieron su calor. No me golpeaba. No entonces, no de manera visible, pero dejó de reír, de tocarme, y yo me adapté, como hacen muchas mujeres. Llené el espacio con guisos, con coladas, con nietos, con perdón. Enterramos amigos, lloramos en bautizos, vimos a nuestra hija convertirse en enfermera y a los chicos marcharse lejos. El tiempo pasó en capas largas y lentas, así que cuando comenzó el olvido, pensé, quizás esto es lo que significa envejecer. Tal vez nos volvemos más callados porque ya no hay nada que decir. Tal vez el amor a largo plazo no termina en fuego, sino en niebla. Pero algo en la cinta de ese bote, en la mirada de Vicente aquella mañana, no me dejaba tranquila. Pensé en todos esos moratones que había atribuido a torpezas, en cómo a veces me apretaba el brazo cuando hablaba muy alto en misa, en cómo ponía los ojos en blanco cuando intenté apuntarme al huerto comunitario la primavera pasada, murmurando algo sobre hacer el ridículo, y luego estaban sus palabras en mitad de la noche, frases sueltas, a veces ásperas, a veces extrañas. Una vez le oí decir, no vas a empezar otra vez. Ni siquiera estaba despierta antes de oírlo. ¿A qué respondía? 53 años en esta casa, en esta vida, me habían enseñado a ignorar las grietas, a taparlas con silencio, pero ahora esas grietas parecían profundas, peligrosas, como si caminara por mi propio hogar sin saber qué me esperaba tras cada esquina. Y empecé a preguntarme, ¿siempre fue así? ¿O es que recién ahora lo veía con claridad? Ambas respuestas me daban miedo. Es una cosa extraña fingir olvidar. Una pensaría que sería fácil. A mi edad, se espera que una se olvide. Pero hacerlo a propósito,
Convertir tu mente en una actuación requiere esfuerzo, requiere observarte como lo haría un extraño, escuchar tu propia voz con sospecha. Empecé por lo pequeño. Hacía preguntas cuyas respuestas ya sabía. ¿Fuimos ayer a la tienda? ¿O llamó Marta? Vicente siempre respondía deprisa, demasiado deprisa, como si hubiera estado esperando la oportunidad. No, decía, estás pensando en la semana pasada. ¿O ya hablaste con ella? ¿No te acuerdas? Y yo asentía como si le creyera, pero estaba escribiéndolo todo, cada detalle, cada palabra que podía recordar. Guardaba el cuaderno en el fondo del cajón de la cómoda, bajo un rosario antiguo. Usaba las fechas como anclas, marcaba lo que comía, lo que vestía, cualquier cosa que me ayudara a fijar la memoria en la realidad. Incluso empecé a dibujar pequeños círculos alrededor de lo que debía recordar 2 veces, como el moratón que apareció en mi brazo una mañana después de discutir sobre el dinero, o la cojera con la que desperté tras decirle que pensaba unirme al coro de la iglesia. Ese moratón recordaba la discusión, recordaba su cara tensa, su voz bajando, cómo me apretó el brazo con demasiada fuerza, pero al despertar, confusa y dolorida, él actuó como si nada hubiera ocurrido. «Debiste darte un golpe», dijo, mientras yo miraba la marca oscura, con forma de pulgar. Otra vez, moví deliberadamente mi bote de pastillas de la caja de madera al armario sobre el fregadero, solo para ver qué pasaba. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la caja, exactamente en su lugar. Yo no lo había hecho, lo sabía. Empecé a notar cómo Vicente se quedaba cerca de mí, sobre todo cuando me acercaba a las pastillas. A veces se sentaba a la mesa con un libro que no leía. Otras merodeaba junto a la cocina, fingiendo ajustar un termostato que no necesitaba arreglo. Observando, siempre observando. Lo más difícil no era el miedo, era la duda. Había momentos en que me preguntaba si estaba siendo cruel, si estaba imaginando cosas, pero cada vez que la culpa intentaba entrar, miraba el cuaderno, veía mi propia letra, los detalles que no podía haber inventado, las pastillas que estaba segura de haber perdido, los días en los que me sentía una sombra en mi propia casa. Una noche, después de anotar un día especialmente duro, él gritó, dio un portazo, me dejó temblando. Me miré en el espejo del pasillo. Mis ojos no parecían míos, más viejos, no solo por la edad, sino por algo más, por el conocimiento, por el peso de fingir que no sabía lo que sabía demasiado bien. Esa noche, en la oscuridad, dije en voz baja, «Cree que ya no estoy aquí». Pero no era cierto, todavía no. Fue un martes por la mañana cuando desperté cojeando, una de esas cojeras que no se disimulan, que nacen de un golpe profundo, algo torcido o forzado en la noche. La rodilla izquierda dolía con cada paso y la cadera se sentía como si alguien la hubiera girado mal mientras dormía. Al principio pensé que tal vez me había caído, pero no había señales, ni arañazos, ni cojines fuera de lugar, ni lámparas rotas. Solo el dolor, denso y callado. Vicente no preguntó qué pasaba cuando me vio moverme más lento de lo habitual. Solo me observó arrastrarme hasta el fregadero y luego volvió a su crucigrama. Ese silencio,
el que pretende no ver nada, me dolió más que el propio cuerpo. Me senté en el sofá e intenté recordar el día anterior. El cuaderno me ayudó. Había anotado una pequeña discusión. Nada dramático. Le volví a mencionar la iglesia, que quería volver los domingos. Frunció el ceño y dijo: «No es seguro, con lo que olvidas últimamente». Me advirtió que me perdería, que haría el ridículo. Le respondí que no era una niña. Me dijo: «Te comportas como una, con lo que estás haciendo». Recordaba cómo se le tensó la mandíbula, cómo dio un paso rápido hacia mí, demasiado rápido, demasiado cerca. Pero después de eso, la página estaba en blanco. No había escrito más, no recordaba más. Eso me asustó. Conté las pastillas. Otra vez no cuadraban. Faltaba una. Lo sabía. Las marcaba en la base con un punto de rotulador rojo. Ya lo había empezado a hacer para estar segura. Y aún así, estaban desapareciendo, incluso cuando juraría haberlas tomado. Y ahora, esta cojera. Me toqué la rodilla y solté un gemido. No fue un accidente. Mi cuerpo me estaba contando algo que mi mente no podía alcanzar. Un moratón es una especie de recuerdo, y aunque él no lo admitiera, aunque yo no pudiera decirlo en voz alta, aún sabía que este dolor me lo habían dado. No lo tropecé. Pasé el resto del día con una rabia silenciosa, sin gritar, sin llorar, solo observando. Vi a Vicente regar las matas como si todo estuviera bien. Lo vi silbar bajo mientras doblaba el periódico. Observé al hombre con el que había construido una vida fingir que yo desaparecía. Esa noche, después de que se fue a la cama, me quedé de pie en el umbral del dormitorio mirándolo dormir. La forma de su espalda bajo las sábanas, el subir y bajar lento de su pecho. Y pensé, si de verdad me quisiera, ¿por qué me daba miedo dormir a su lado? Me di la vuelta y caminé por el pasillo, con la rodilla palpitando, y dormí en el sofá esa noche. El zumbido del frigorífico fue el único sonido, y en esa habitación fría y tenue escribí 5 palabras en mi cuaderno, rodeadas 2 veces en rojo. Esta cojera no miente. El sótano siempre fue territorio de Vicente. Hacía años que casi no bajaba, no porque no pudiera, sino porque con el tiempo se volvió su dominio. Las herramientas colgaban del panel de madera, latas de pintura viejas se apilaban en las esquinas y el aire olía siempre a polvo y aceite. Aún así, esa mañana algo tiraba de mí, una insistencia quieta en el pecho. Llevaba semanas contando pastillas, revisando el cuaderno, y aún no encajaban las cuentas. Cápsulas desaparecidas, días borrosos, incluso con todas las precauciones. Y ahora la cojera, la cinta, los moratones que no recordaba haberme hecho. Esperé a que Vicente saliera a por una pieza del aire acondicionado. No tardaría más de media hora. Suficiente. Abrí la puerta del sótano, que crujió como siempre, y bajé despacio, una mano en la barandilla. Las escaleras gemían bajo mis pies. Al encender la luz, una bombilla amarillenta lanzó una claridad débil sobre el caos del lugar. Hacía más frío ahí abajo, como si la casa exhalara algo que no quería que encontrara. No sabía qué buscaba exactamente. Abrí cajones, revisé latas de café llenas de tornillos, moví cajas de Navidad que no usábamos desde hacía años. Nada parecía fuera de lugar,
pero nada se sentía bien, hasta que lo vi. Detrás del termo, entre una silla de jardín doblada y una nevera oxidada, había una vieja lata de café La Estrella. La reconocí al instante. Vicente la había guardado durante años. Decía que le gustaba el diseño. Antes estaba en su banco de trabajo con tornillos, pero al sacarla y levantar la tapa, me congelé. Pastillas. Docenas de ellas. Mis pastillas. Ordenadas dentro, aún marcadas con los puntos rojos que les había hecho con mi rotulador. La prueba de que no lo había imaginado. Todas estaban allí. Las cápsulas que juraba haber tomado, las que debían estar en mí, ayudándome a pensar claro. Me senté en el suelo de cemento, la lata en el regazo. Las rodillas me dolían del frío, pero no me moví. Mi respiración era lenta, como si estuviera bajo el agua. Sentí cada uno de mis años en ese momento. No había sido descuido. No era protección mal entendida. Vicente me estaba robando la medicación, día a día, debilitándome, haciéndome dudar de mi mente, haciéndome pequeña. Estaba intentando borrarme. Me quedé allí un buen rato, con la lata apretada contra el pecho, el corazón retumbando más fuerte que el silencio. Había moratones, confusión, miedo, todo vinculado a lo que me decían que imaginaba. Todo era real. Estaba fabricando una versión de mí incapaz de defenderse, pero yo había encontrado la prueba. No lo imaginé. No estaba perdida. Y al subir las escaleras con la lata en la mano, algo se endureció dentro de mí. No iba a desaparecer en silencio. Ya no. La mañana en que lo enfrenté, el aire de la cocina pesaba más de lo habitual, como si supiera lo que se avecinaba. Coloqué la lata sobre la mesa entre nosotros, sin palabras al principio, solo el metal, rayado y callado, posado como un tercer invitado. Vicente la miró, luego a mí, los ojos entrecerrados. ¿Qué es eso? Tú dime, dije, con voz serena, pero firme. No parpadeé, no temblé. Observé sus manos, cómo se detuvieron, cómo se apretaron alrededor de su taza de café. No extendió la mano hacia la lata. No negó lo que era. Se recostó en la silla, soltó un suspiro como de quien ha sido pillado conduciendo demasiado rápido, pero espera que no le pongan multa. No quería que te alteraras, dijo al fin. Te pones tan nerviosa con todo. ¿No recuerdas bien, Carmen? Solo intentaba mantener la calma. Las palabras se asentaron sobre la mesa como ceniza. Lo miré fijamente, el corazón golpeando en el pecho. Quitándome las pastillas, pregunté, haciéndome creer que me estoy volviendo loca. No lo entiendes, murmuró. No sabes cómo te pones. A veces lloras sin motivo. Hablas de cosas que no pasaron. Olvidas nuestras conversaciones. Y cuando te lo explico, gritas, te asustas. Negué con la cabeza. No, Vicente. El que me asusta eres tú. Eso lo frenó. Me miró por primera vez esa mañana, sin desafío, sin lástima, con algo más, tal vez vergüenza, tal vez incredulidad. Abrió la boca, pero no dijo nada. He estado escribiendo un diario, continué, apuntando todo, horas, fechas, lo que hablamos, y encontré las pastillas, cada una que me quitaste. Querías que estuviera confundida, querías que estuviera callada. No fue así, murmuró, pero ya no tenía fuerza. Sí, dije, más alto, fue exactamente así.
La verdad quedó entre nosotros densa e innegable. 53 años de matrimonio, desvelados en una sola conversación. No discutió más, solo apartó la mirada y se quedó mirando la tostadora como si fuera a decirle qué hacer. Durante un buen rato, ninguno se movió. Observé cómo cambiaba la luz sobre las baldosas, cómo se alargaban las sombras. Necesito espacio, dije al fin. Me voy a quedar con Marta unos días. No respondió, no intentó detenerme, solo asintió una vez, despacio, como quien reconoce una derrota que no esperaba. Dejé la lata sobre la mesa, que se quedara con ella. Esa tarde, mientras guardaba algunas cosas en una bolsa, sentí una calma extraña. No era paz exactamente, era claridad. No estaba equivocada, no era débil. Él había intentado hacerme desaparecer, pero ahora lo recordaba todo. A la mañana siguiente, me senté en la consulta del doctor Jiménez con la lata de café sobre las piernas, como si fuera un secreto por fin pronunciado. Él observó las pastillas, hojeó las páginas de mi cuaderno, columnas de fechas, anotaciones, los puntos rojos que había marcado con tanto cuidado en cada cápsula desaparecida. No dijo mucho al principio, solo asintió lentamente. Su ceño se frunció como cuando algo le molestaba, pero no quería que se notara. Carmen, dijo con suavidad, esto no es olvido, esto es manipulación. Bajé la mirada a mis manos, apretadas en mi regazo. Entonces No estás perdiendo la cabeza, afirmó con firmeza. Lo que describes tiene un nombre. Se llama gaslighting. Había escuchado esa palabra antes, tal vez en las noticias o en una revista que Marta dejaba en la mesa del salón, pero nunca supe qué significaba. Se lo pregunté y él me explicó. Cuando alguien te hace dudar de tus recuerdos, de tu percepción, incluso de tu cordura, es una forma de abuso, silenciosa, discreta, pero real. Asentí despacio. La palabra se instaló en mis huesos como una llave que abría una puerta cerrada. Gaslighting. Eso era. Cada vez que dudaba de mí misma, cada vez que buscaba un recuerdo y no encontraba nada, no era la edad, era el control. Me dio una lista de recursos, encerró en un círculo el número de una psicóloga de confianza, pero más allá de eso, me dio validación, me creyó, y eso importaba más de lo que puedo explicar. Al salir de la consulta, pasé por la pequeña biblioteca de la avenida Castilla-La Mancha. Quería entender mejor. La bibliotecaria, una mujer mayor de gafas gruesas y voz suave, me indicó los estantes correctos. Me senté en un rincón con un libro delgado y un puñado de artículos impresos. Historia tras historia resonaban con la mía. Mujeres que pasaron años creyendo que imaginaban cosas para descubrir que no estaban solas. Yo tampoco lo estaba. Esa noche, ya en casa de Marta, le conté todo. Nos sentamos en el porche, el viento manchego rozando las ramas de los almendros. Ella escuchó sin interrumpirme. Sus ojos se humedecieron. Cuando terminé, me tomó la mano. Mamá, susurró, siempre tuve una sensación rara con él estos últimos años. No sabía qué era. No sabía cómo preguntarlo. Lloramos, las dos, no solo por lo ocurrido, sino por los años vividos bajo el peso del silencio. Me prometió que buscaríamos juntas el camino a seguir.
Esa noche dormí sin sobresaltos. Al amanecer, tomé mi pastilla en el baño de Marta, donde la guardábamos bajo llave, sin cinta, sin juegos, solo un momento tranquilo y verdadero. No estaba loca, ya tenía un nombre para lo que había vivido y ese nombre me devolvía el poder. En los días siguientes, Marta se convirtió en mi ancla. Ajustó su horario en el hospital, se aseguró de que nunca estuviera sola demasiado tiempo y trajo comida del bar de tapas donde íbamos cuando los niños eran pequeños. No me apuraba con preguntas, me dejaba hablar cuando quería y cuando no, solo se sentaba cerca, su presencia constante como una manta. Una noche, mientras picaba verduras en la cocina y yo escribía en mi cuaderno en la mesa, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me sentí segura en mi propia casa. No solo físicamente, emocionalmente, años, quizás décadas. La miré y dije, lo mantuve todo en silencio para no causar problemas. No dejó de cortar. Sobrevivías, mamá. Te protegías de la única forma que sabías. Esa verdad se instaló hondo. Siempre creí que el silencio era una forma de fortaleza, que si aguantaba, las cosas mejorarían, que si no nombraba el dolor, tal vez se quedaría pequeño. Pero no fue así. Creció en la oscuridad, alimentado por cada vez que me dije que no era para tanto. Hicimos un plan, sin gritos, sin confrontaciones, solo pasos firmes y tranquilos. Marta encontró una residencia para mayores en una zona tranquila, cerca del centro de Cuenca, con habitaciones soleadas y personal amable. No era un asilo, no me estaban guardando, era una decisión mía. El día que volvimos a la casa para recoger mis cosas, sentí un silencio distinto en el pecho. Vicente no estaba. Marta lo había llamado antes para asegurarse. Me moví por cada habitación sin apuro. Guardé mi mantón favorito, mi rosario, algunas fotos de los niños cuando eran pequeños. No me lo llevé todo. No lo quise. Me detuve en la cocina. La caja de madera seguía en su sitio sobre la encimera. La cinta ya no estaba. El bote estaba lleno, sin tocar. Él sabía. No toqué las pastillas. No toqué la caja. La dejé allí, como una pregunta que él nunca podría hacer. De vuelta en casa de Marta, deshicimos las maletas con calma. Me instalé en su habitación de invitados hasta que el apartamento en la residencia estuviera listo. Esa noche vimos una telenovela en el sofá. Ella con los pies bajo una manta, su cabeza apoyada en mi hombro. Pensé en todos los años en los que doblé mi dolor, lo escondí en los rincones de un matrimonio que hacía tiempo había dejado de ser hogar. Y ahora estaba aquí, empezando de nuevo, no como esposa, no como víctima, sino como yo misma. Había perdido un marido, pero no lo había perdido todo. Aún tenía mi nombre y aún tenía mi mente. El día de la mudanza llegó sin estruendo, tal como lo habíamos planeado, sin anuncios, sin dramatismo. Marta me ayudó a doblar los últimos jerseys y mi nieto Lucas cargó las cajas más pesadas al maletero de su coche. El sol apenas comenzaba a subir sobre las sierras, tiñendo el cielo de rosados suaves y dorados apagados. Era una mañana templada, de esas que hacen creer que el cambio puede ser algo delicado, incluso amable. No dejé ninguna nota. No le dije a Vicente a dónde iba.
Ya habíamos dicho todo lo que había que decir. La verdad estaba entre nosotros ahora, fría y definitiva. Si quería paz, que la encontrara en el silencio que él mismo había construido. El apartamento en la residencia era más pequeño que nuestra casa, pero se sentía más claro. Mi habitación tenía una ventana amplia que daba a un jardín donde los residentes cultivaban tomates y hierbas. Las paredes estaban recién pintadas, la cama era firme y limpia. Había sillones mullidos en la sala común, una pequeña capilla al fondo del pasillo y una cocina que olía a canela y café. Marta se quedó conmigo las primeras horas, ayudándome a colocar los libros, a poner los retratos de mis hijos sobre la cómoda. Llenó los estantes con mis novelas favoritas, colgó el rosario en la pared junto a la ventana. Cuando llegó la hora de irse, me besó la frente y dijo: «Llámame cuando quieras. Mañana vendré antes de la cena». Cuando cerró la puerta tras de sí, me senté en el borde de la cama y dejé que el silencio me envolviera. No el silencio espeso de mi casa antigua, sino uno nuevo, tranquilo, abierto, quieto. Más tarde, una de las auxiliares vino a verme. Se llamaba Clara. Hablaba con suavidad, me llamó señora Carmen y se ofreció a ayudarme con la ropa que faltaba por guardar. Le dije que podía sola y sonrió. «Se nota que usted es de carácter fuerte». Sonreí de vuelta, más de lo que pensaba. Esa noche me quedé de pie junto a la ventana y observé cómo las luces de Cuenca titilaban a lo lejos. Las calles que conocía desde niña seguían allí, intactas, pero la mujer que las miraba no era la misma. Había pasado gran parte de mi vida cuidando de los demás, plegando mi verdad bajo el peso de la devoción, pero ahora estaba comenzando de nuevo, a mi manera, con claridad, con propósito. Nadie tenía que conocer toda la historia, ni los otros residentes, ni el personal, pero yo la conocía, y eso bastaba. Había atravesado la confusión, el miedo, la traición disfrazada de cariño, y había salido al otro lado. Guardé mi cuaderno en el cajón de la mesilla de noche, y luego dormí, profunda, sin miedo. Es curioso lo que una recuerda cuando el ruido se apaga. Ahora, cada mañana, despierto con el suave golpecito de Clara trayendo mi café con leche. Abro las cortinas yo misma, sin prisas, sin sombras en los rincones de mi mente. Me siento junto a la ventana y veo el sol alzarse sobre la sierra, lento y dorado. El cielo aquí en Castilla-La Mancha siempre me pareció demasiado grande para contener todo lo que una ha vivido. Sigo tomando mis pastillas todos los días, pero ahora sin dudar de mí, sin cinta, sin cápsulas perdidas. Las guardo en un estuche sencillo, sobre la mesilla, al lado del reloj y de mi estampa de la Virgen. Todavía susurro las palabras de mi madre antes de tragarlas: que me haga bien. Y por primera vez en años siento que realmente lo hace. Marta viene a verme a menudo, a veces con Lucas, otras con los pequeños. Me trae fotos, historias del hospital, empanadillas del mercado de San Antón. Reímos más que antes. A veces la sorprendo mirándome, como si todavía temiera que me desvaneciera. La tranquilizo. Lo único que he perdido es el peso del silencio. A veces, cuando me siento en el jardín y la brisa manchega me acaricia la cara, me permito recordar.
no para sufrir, no para revivir el dolor, solo para verlo con claridad. Recuerdo cómo Vicente silbaba mientras regaba las macetas. Recuerdo el chirrido de la puerta del patio en verano y cómo olía la cocina cuando hacía huevos los domingos. Recuerdo los primeros años cuando bailábamos en el salón y soñábamos con viajar en tren a Cádiz. Hubo días buenos, pero también recuerdo el miedo, el crujido del precinto sobre el bote, los moratones, las mentiras disfrazadas de ternura, la lenta y constante erosión de la confianza. Lo recuerdo todo, y eso es lo que importa, porque recordar es una forma de resistencia, una recuperación silenciosa. Cada página de mi cuaderno, cada punto rojo en cada cápsula, fue mi forma de negarme a desaparecer, de negarme a ser reescrita. Algunos preguntan si me siento sola ahora. No lo estoy. Me siento firme. Me siento reconocida por mí misma, aunque sea solo por mí. Y en el suave silencio de la tarde, cuando el cielo sobre Cuenca se vuelve violeta y oro, me siento junto a la ventana, taza en mano, y sonrío para mis adentros. Sobreviví al olvido, salvé mi mente, y al hacerlo, encontré la parte de mí que había entregado poco a poco, año tras año, creyendo que el amor lo exigía. Estaba equivocada. El amor no borra. El amor verdadero recuerda.